Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y a nombre de nuestra Casa de Estudios, Universidad José Vasconcelos, es un placer para su servidora darles las cordiales bienvenidas a esta primer sesión virtual. Para ello, les pido por favor, conforme se vayan agregando a nuestra sala, me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la discusión de los temas que nos corresponden al día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y les pido por favor que conforme vayan accesando, si me pueden bloquear el audio para que no vaya a entorpecer el proceso de comunicación. Y si alguien desea tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto puede habilitar su micrófono. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, perfecto. Creo que sí nos escuchamos bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar inicio, gracias, con la disertación de la materia que nos ocupa, en este caso, a través de la materia Filosofía de la Educación. Y tal y como se los compartí a través de nuestra plataforma institucional, que ustedes ya tuvieron a bien visualizar dentro de nuestro programa de estudios, se dieron cuenta que el día de hoy nos corresponde propiamente desarrollar los temas inherentes a la unidad número 1, que lleva por nombre de manera específica Filosofía de la Educación. Y también de manera puntual, bueno, vamos a ver en qué consiste la filosofía de la educación, qué es. Voy a ir pasando los audios, si me lo permiten, para que nos escuchemos bien. Gracias. Hablábamos también de otro de los temas que es axiología, axiología jurídica. Hago un paréntesis, por favor. Si alguien de ustedes me pudiera apoyar en ir respondiendo, creo que nos están escribiendo en el grupo de WhatsApp si alguien ya pudo conectarse o si pueden tomar una foto. Esto para que yo no me desvíe y me centre en la disertación de los temas. Muchísimas gracias. Entonces, les decía, estamos hablando dentro de estos temas que propiamente reconoce la axiología, los valores, la axiología, la teleología, la correlación que existe con la ética y demás elementos. Y por tanto, bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio propiamente con nuestro primer tema, que es filosofía de la educación. Pero para ello, vamos a, bueno, conforme me vayan accesando sus solicitudes, yo les voy permitiendo el ingreso a nuestra sala. Para ello, antes de adentrarnos en la filosofía de la educación, vamos a partir primeramente qué es la filosofía, porque es muy importante cuando nosotros hablemos de una filosofía educativa poder comprender los antecedentes de una filosofía de la educación. Y para ello, bueno, les decía, cuando hablamos de una filosofía de la educación, primero tenemos que reconocer, escucho mucha interferencia, bloquearé todos los audios, gracias. Cuando hablamos de la filosofía, vemos primeramente que esta emana del origen griego y filosofía significa amor a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, al hablar del amor a la sabiduría o amigo de la sabiduría, vemos que la filosofía es esta doctrina que usa en su conjunto todos estos razonamientos. Ojo, por un lado, las cuestiones lógicas, pero también los razonamientos metódicos sobre todos aquellos conceptos que, si bien es cierto, parten de una cuestión abstracta acerca de la existencia de la verdad, acerca de los valores éticos, acerca propiamente de la ciencia y todas aquellas características que tienen que ver con esta relación de causa y efecto de las cosas. Y dentro de las cosas comprende tanto a la naturaleza, al ser humano y luego entonces al universo. Se dan cuenta cómo al hablar de la filosofía, dentro de esta conceptualización, retoma elementos importantes que son precisamente el yo interno, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo permitido, lo socialmente incorrecto, y que todo aquello va a tener un efecto correlacionado con una causa y efecto. Y a partir de esto es en donde el ser humano empieza a tener este proceso evolutivo, este proceso de ir creciendo en base a conocimientos, porque cuando nosotros decimos esto es bueno o esto es malo, se tiene que fundar, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es bueno? O cuáles son los elementos para poder conocer lo por qué socialmente es permitido o por qué lo socialmente es prohibido, ¿no? Pero recordemos, lo que se me ocurre, lo que para la doctora Sandy puede ser bueno, quizás para la doctora Angelins, me aparece con ese nombre, puede ser malo, ¿no? Está en una barrera
en una línea muy subjetiva. Por eso aquí nos indica cómo poder medir a partir de parámetros y empieza a tener una función la ciencia, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, Angeli tiene la razón o se me ocurre, o Sandy tiene una versión incorrecta, sino que tiene que probarse. Por favor, doctorantes, conforme se vayan accesando, bloqueenme su audio. Gracias. Entonces, les decía, tiene que haber una cuestión probada y esta cuestión probada se denomina ciencia porque pasa por un proceso de validación y esta validación va a hacer que nosotros tengamos una comprobación de una hipótesis, empezamos a correlacionar los elementos primarios con lo que hoy en día explica la palabra ciencia o el conocimiento científico. ¿Por qué? Si nosotros emitimos una información inmediata, estamos hablando de un método intuitivo. Ejemplo, si yo ahorita les digo, ¿qué entienden por educación, verdad? Cada uno me va a dar una respuesta quizás con algunos elementos semejantes, pero cada uno va a tener una propia versión o conceptualización de educación, ¿verdad? Conjunto de razonamientos, procesos metódicos para transmitir un proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, ¿no? Todo aquello que quizás cada uno pueda tener. Pero ¿cómo identificar si cada uno tiene o no la verdad? Ah, pues entonces existen teorías de la educación que van otorgando certeza a nuestro dicho o que por el contrario van descalificando lo que nosotros en su momento teníamos en mente que era una educación. Y esto que nosotros hicimos en este ejemplo, primero partimos de un método intuitivo que es una realidad próxima, inmediata. Y es lo que nosotros quizás cuando como docentes estamos estudiando, ustedes están estudiando el doctorado en educación. Muchos de ustedes quizás estudian el doctorado porque están frente a grupo, ¿no? Otros quizás están meramente en el área administrativa, no lo sé, pero todos van enfocados hacia un mismo fin, ¿verdad? Entonces, ¿este objetivo cuál es? Obtener un grado académico. Este grado académico, cuando ustedes ingresaron al doctorado, quizás tenían una idea de lo que probablemente iban a obtener en cada una de las materias. Conforme fue avanzando este proceso de enseñanza-aprendizaje, confirmaron su dicho o lo desacreditaron. Aquí están ustedes aplicando la ciencia, porque con todos estos conocimientos probados mediante autores, mediante doctrinas, mediante teorías, fundamentan su dicho. Eso es lo que nos está diciendo desde sus orígenes la filosofía que va de la mano con este amor a la sabiduría, esta conjunción de elementos, de razonamientos que primero son lógicos, que emanan de la cuestión vivencial del ser humano y que luego entonces empieza a partir de la cuestión metódica sobre conceptos abstractos y sobre la existencia de la verdad, de la ética, de la ciencia, de la relación causa y efecto, a obtener o a dotar de certeza. También vemos que la filosofía surge como una disciplina autónoma. Primeramente, la filosofía vemos que nace en Grecia y no quiero que se me vayan a un tanto aburrir porque recordemos, la materia es filosofía de la educación. Entonces tenemos que hablar de todas estas cuestiones filosóficas. Entonces tenemos que encontrarle este amor a las cuestiones quizás anteriores, ¿no? Y ver este proceso evolutivo hasta llegar a la filosofía contemporánea o a la educación en nuestros días. Entonces, decía que la filosofía comienza propiamente o nace como una disciplina autónoma en Grecia y las primeras inquisiciones filosóficas del hombre fueron de un carácter cosmológico. Entonces, tuvieron como ejemplo o como base primaria que establecer toda esta relación con la naturaleza, con el universo, con el cosmos. Y por ello empezaron a analizar a la materia a partir de sus cuatro elementos primarios o tradicionales, que es el aire, el agua, el fuego y luego entonces la tierra. Vemos que cada uno de estos elementos empezó también a tener una relación con el hombre y cómo el hombre debería comportarse, obteniendo lo más importante de cada uno de los elementos para aplicarlos en su día a día. También se dice que la filosofía en Grecia comienza a partir del periodo presocrático y esta fue liderada por Tales de Mileto en el siglo VI antes de Cristo.
al que luego le empiezan a surgir otros filósofos, como fue primero Sócrates, luego Platón y por consiguiente Aristóteles. Sabemos que en ese orden fueron los discípulos, primero fue Sócrates, después Platón y luego entonces Aristóteles. También se indica que los griegos buscaban una forma de cómo identificar o tratar de entender al mundo y luego entonces la reacción o los alcances que tenía el ser humano. Y todo ello alejados de la mitología, de la religión y en este sentido tener una connotación o una relación mucho más directa con el mundo de la realidad. Entonces, estos filósofos trataban específicamente de tener una relación o de entender al mundo, pero con todos estos factores positivos para el hombre, pero no nada más dotados por un ser divino, ya no por el cosmos, ¿no? Recordemos que primero se trataba de esta cuestión cosmológica con los cuatro elementos que empiezan a tomar operancia en Grecia. Pero después, cuando empieza la nueva ola o ya empiezan a surgir estos nuevos filósofos que son Sócrates, Platón y Aristóteles, ya tratan de separar lo que era el cosmos y empezar a utilizar la cuestión racional, el entendimiento del hombre para poder ahora sí, a partir de una cuestión verídica, una cuestión probada, poder validar estos elementos, ¿no? Tomar en cuenta el pensamiento racional. Por su parte, también vemos que la filosofía romana empieza a surgir también en la antigua Roma en el siglo VII antes de Cristo. Y aquí tuvo como principales exponentes a Lucrecio, a Séneca, a Cicerón y a Marco Aurelio. Para los romanos vemos que prevalecía primeramente el interés sobre lo práctico, es decir, sobre todo aquello que podía dar una respuesta inmediata, aquello que nosotros podemos palpar, para que luego entonces podamos determinar socialmente hablando si esto es bueno o malo. Entonces empezaron a dar prioridad a todas aquellas cuestiones que eran cotidianas, como por ejemplo la utilización de la política, la cuestión de la verdad, la cuestión del derecho, o sea, todos aquellos elementos que se consideraban como permitidos o como en un momento dado socialmente validados. Entonces se empieza a complementar que la filosofía empieza a tener un problema aparejado con el sentido de lo humano, de lo justo, y en base a ello empieza también a surgir el conocimiento. Y el conocimiento vemos que tenía un significado pues un tanto limitado, ¿no? Ya que no tenía una forma de medición, porque recordemos, en Roma se indicaba todo aquello que podía palparse, que podía ser práctico. Y obviamente al conocimiento, como no tiene una forma de medición, entonces le restaban este poder o esta autenticidad. Después vemos que al continuar hablando de la filosofía, empieza esta problemática al no poder medir un resultado, empieza a surgir el por qué la humanidad empezaba a tener una necesidad de poder tener un fundamento para poder demostrar todo aquello que pudiera tener un conocimiento o cómo justificar o cómo fundamentar algo que fuera permitido para todos y que no diera cabida a alguna objeción o alguna puesta en duda. Entonces empiezan a buscar el sentido de la propia vida, demostrando la forma en poder coexistir, pero dotando de una razón existencial. Y entonces se empieza a dar certeza a esta capacidad que el ser humano tiene para poder crear, para poder buscar y para poder alcanzar todos aquellos fines, todas aquellas metas y todos aquellos propósitos que el hombre necesitaba poder validar o poder dotar de certeza. Por ello, vemos que empieza también a surgir una necesidad y da cabida a la creación o validación de la ciencia. Y por ello se dice que la filosofía se distingue de la ciencia porque no termina en una masa, específicamente hablando de un informe de conocimientos, sino más bien que es aquella que empieza a tener una correlación entre lo que persigue la sabiduría con aquello que puede comprobar o dotar de certeza una verdad, ¿verdad? Entonces, estas nos dicen que van de la mano. Vuelvo a repetir, la filosofía se entiende como este conjunto de reflexiones sobre la esencia, sobre las propiedades, sobre las causas y sobre los efectos de las cosas naturales, especialmente aquello que tiene que ver con el hombre y con el universo. Y por tanto, empieza a surgir la filosofía de Platón, que habla de un sistema filosófico o de un conjunto de sistemas
a través de los cuales se fundamenta el razonamiento que ha sido expuesto en un momento dado por quién, por todos los pensadores. Ahora, cuando nosotros hablamos de filosofía, ustedes ya empezaron ahorita a diferenciar cómo empieza a gestarse la filosofía. Vamos a entender ahora la ciencia para luego entonces adentrarnos a la filosofía de la educación. Cuando hablamos de la ciencia, que es esta comprobación o esta demostración de la verdad, del por qué se necesita comprobar o dotar de certeza algo, ¿por qué? Porque si hablamos de la educación, ya vemos que es de una disciplina, ¿no? Ya parte de una cuestión científica, algo probado. Entonces, vemos que la ciencia, apreciables doctoras, vuelvo a lo mismo, por favor. Quienes están accesando a la sala pueden bloquear su audio, ya que escuchamos mucha interferencia. Gracias. Bueno, les decía, ahora, cuando nosotros estamos hablando propiamente de la ciencia, es importante primero identificar sus orígenes. La palabra ciencia emana del latín scientia, ¿verdad? Que significa conocimiento. Entonces empezamos a establecer esta correlación, ¿verdad? Que existe entre la filosofía y la ciencia. Recuerdan ustedes que cuando iniciamos la sesión decíamos que la filosofía es este amor a la sabiduría o amigo de la sabiduría. Entonces vemos que la ciencia, al ser este conocimiento, pues va aparejado, ¿no? Entonces hablamos de la ciencia como este conjunto de conocimientos que son sistemáticamente estructurados, es decir, que tienen que llevar un orden secuencial y aquí nos damos cuenta que, vuelvo a lo mismo, va de la mano con la filosofía, porque la filosofía nos indica parte de la lógica para luego entonces dotar metódicamente de razón. Y esto en otras palabras, ¿qué quiere decir? Lo que en un principio es un método intuitivo, lo que les comentaba, lo que para ti va a emitir una respuesta inmediata, ¿no? Lo que viene a tu mente, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes ahorita me vieran en la sala en esta sala virtual, con un hematoma en la cara, ¿no? Con un moretón? De manera inmediata, ¿qué vendría a su mente? La doctora le pegaron, ¿no? O la doctora se golpeó. Cada uno puede tener una versión, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Lo que nos está diciendo la filosofía y la ciencia, que primero parte de una cuestión hipotética, intuitiva, de una verdad que parte de la observación. Luego entonces, a partir de un proceso de comprobación, quizás a través de la aplicación de la ciencia o quizás a través de un método histórico, a partir de cómo ustedes van a recabar información, van a comprobar o van a desacreditar esta hipótesis. Entonces, ahí ustedes están utilizando ¿qué cosa? El método científico. ¿Y por qué les digo esto en este apartado? Porque se necesita un orden sistemático estructurado. Para poder llegar a un objetivo, tiene que pasar primero por un proceso y no puede alterarse ninguna de sus etapas porque luego entonces no llega al resultado correcto. Si yo te digo, vamos a realizar una prueba de ADN para acreditar un resultado, primero tiene que haber una persona, luego entonces se saca la prueba, por consiguiente va una valoración y al último te emite un resultado, ¿no? Entonces, ustedes para obtener un grado doctoral, primero tuvieron que inscribirse, luego entonces cursar cada uno de sus cuatrimestres, acreditar la materia y por consiguiente obtener el grado doctoral. Aquí vemos que lo mismo aplica a la ciencia. Por ello nos dice, repito, que es este conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y que son obtenidos mediante la observación de todos aquellos patrones regulares, pero también de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, dependiendo el campo de estudio en el que nosotros querramos centrar nuestro objeto de investigación. Todo esto puede ir complementado con una serie de preguntas, construyendo hipótesis, estableciendo principios, ideando o también obteniendo información a través de leyes generales, también mediante la elaboración de esquemas metódicamente estructurados y que todos estos de manera conjunta nos van a arrojar un resultado. Y este resultado, ¿cómo se denomina? Se denomina ciencia, porque se dieron cuenta que para llegar a una verdad tuve que partir de cero, de una hipótesis, de una observación, de análisis,
de comprobación mediante leyes, mediante métodos, mediante este encuadramiento de cada uno de los datos obtenidos para que por último llegara a un resultado, ¿no? Entonces, aquí estamos emitiendo propiamente una definición de ciencia. Aristóteles vemos que empieza a concebir la ciencia como una progresión que va de la observación de hechos y también de la observación de principios generales y luego entonces llega a un proceso metódico y después regresa sobre los mismos hechos. Entonces, si analizamos la versión de Aristóteles, nos dice que la ciencia es qué cosa, es cíclica. ¿Por qué? Porque me dice que tiene un punto de partida, que es la observación de los hechos. Esta observación de los hechos, que es su punto de partida, busca qué cosa, los principios, la validación de la información o la desacreditación de su información primaria, la justificación con leyes, con teorías, con métodos, ¿no? Y luego entonces vuelve a llegar al punto de partida. ¿Qué significa? Que mediante todo este proceso de recabación de información, forzosamente tengo que llegar a validar si esta información es correcta o no es correcta. Por eso me dice Aristóteles, necesitas como filósofo, como investigador, tener un punto de partida, luego entonces realizar todo este proceso científico de comprobación y llegar a tu punto de inicio para dotar de certeza o, en este sentido, para eliminar tu hipótesis, ¿verdad? Por tanto, vemos que esta explicación científica implica una transición del conocimiento de los hechos al conocimiento de las causas de los hechos, es decir, a todos aquellos elementos que van a detonar esta obtención de información. Y si se dan cuenta que en ocasiones estoy volteando porque estoy agregando a quienes de manera dispersa se van accesando a nuestra sala. Bueno, entonces decía que esta ciencia ya iniciada o ya conocida como cómo se va gestando, vemos que pasa por estos procesos de análisis, por estos procesos de validación, hasta llegar a la justificación de resultados. La ciencia moderna vemos pues que tiene sus orígenes en las civilizaciones antiguas, como por ejemplo la babilónica, la china y la egipcia. Sin embargo, al igual que dentro de la filosofía, fueron también los griegos los que dejaron más escritos científicos en la antigüedad. Vemos pues que la palabra ciencia es esta rama del saber humano. Por eso, repito, va de la mano con la filosofía, que es este amor a la sabiduría. Y aquí nos dice que la ciencia, repito, es esta rama del saber humano que está constituida por este conjunto de conocimientos objetivos y también verificables, porque no va a ser ciencia algo que no se pueda comprobar. Todo aquello que puede ser objeto de comprobación, de justificación, forzosamente va a ser, tiene que ser medible, tiene que tener un resultado, pero autenticable. Entonces, vemos pues que esta cuestión verificable va a ser en una materia en específico y todos aquellos objetos mediante los cuales la observación y la experimentación tienen su raíz van a tener en ese mismo sentido, repito, un resultado, basados o justificados a través de una explicación de principios, de causas, de formulación y también de verificación de hipótesis. Y por ello vemos que la ciencia se caracteriza además por la utilización de una metodología específica. Y para ello no entraré en detalle en qué consiste cada uno de los métodos, porque esa es materia, otra materia que ustedes van a tener, pero nada más les comento de manera genérica, cuando hablamos de los métodos específicos que se tiene que validar en una ciencia, son muchos, que es el método intuitivo, el método fenomenológico, el método hipotético, el método inductivo, el método deductivo, el método fenomenológico, y existen otros métodos de investigación como es la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón, la lógica deductiva de Aristóteles, entre otros, ¿no? Entonces, aquí nos dice que para cada validación o para cada comprobación de un resultado y que pueda ser objeto de justificación, forzosamente tiene que pasar por una serie de métodos científicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque para, repito, para llegar a una educación o entender la filosofía de la educación, ya identificamos los elementos de la filosofía,
ahora estamos indicando qué es una ciencia, porque la educación es una ciencia, es una disciplina como tal. Entonces tenemos que medir en qué consiste la filosofía, los alcances de la ciencia, cómo medir una ciencia y luego entonces entender a la filosofía de la educación, ¿verdad? Bueno, ahora te decía, cuando estamos hablando de esta filosofía, o perdón, de esta ciencia, además de los métodos, también se complementa con técnicas. Ya vimos de manera genérica, o ya te indiqué, cuáles son los métodos que existen para comprobar una ciencia, pero también existen dos tipos de técnicas, que es la técnica de campo y la técnica documental. Y también estas dos técnicas se pueden conjuntar con los métodos para validar una información y que ésta tenga el grado de comprobable, de ciencia, ¿verdad? Al respecto, hay un autor que se llama Mario Bunge, que entiende o que emite un resultado o una definición de la ciencia y nos indica que conoce a la ciencia como este conocimiento racional sistemático, exacto, verificable y también por consiguiente falible. Y por ello dice que a través de estos elementos los va a conjuntar con los cuatro elementos fundamentales de la ciencia. ¿Cuáles son? Primero, el elemento racional, el elemento Sí, matemático, se conecta yo el doctorado. metódico. Se debe de tomar en cuenta la pretensión con exactitud y esto es conforme a los Ah, conocimientos sí, que un ratito estaba apurada que no entraba yo. disponibles y también a la cuestión verificable. Doctor, antes, por favor, podemos bloquear nuestro audio conforme vayan accesando a la sala. Muchísimas gracias. Bueno, les decía, entonces también vemos que estos cuatro elementos, Mario Bunge nos indica que tienen una relación directa con la ciencia porque al momento de poder ponerlos en práctica van a dotar de certeza la información que nosotros estemos validando, ¿verdad? O como les decía en un principio, va a desacreditar la certeza que nosotros teníamos y por consiguiente no va a ser o no se va a considerar como una investigación científica. Es importante también indicar que así como existe una teoría de la educación y así como existen teorías filosóficas, también existe teoría de la ciencia. Y cuando hablamos de la teoría de la ciencia, se tiene que entender como esta disciplina que va a estudiar el funcionamiento y también el desarrollo de la ciencia. Por consiguiente, la estructura y la dinámica del conocimiento científico, así como también toda aquella actividad científica que se vaya a realizar. En el mismo sentido, la interacción que tenga esta teoría específicamente con la praxis, ¿no? Con el objeto de estudio de la ciencia y también la relación con otros institutos sociales y esferas de la vida material. ¿Por qué? Porque la ciencia contempla el todo. La ciencia no nada más es el resultado. La ciencia tiene que identificar todos aquellos elementos, por ello decíamos, el análisis de las causas y también del efecto, de todo aquello que empieza a tener una regulación, de todo aquello que en un momento dado surge de cómo se va gestando de la idea primaria del proceso evolutivo y por consiguiente del resultado para identificar en qué punto existe algún error o para acreditar cómo fue el proceso evolutivo para llegar a un resultado, ¿verdad? Entonces, aquí por eso me dice que esta teoría de la ciencia busca el estudio de todos aquellos elementos desde su origen hasta el resultado mismo. Ahora sí, empezamos. Una vez comprendido la filosofía y la ciencia, vamos a identificar qué es la filosofía de la educación. Cuando nosotros, estimados doctorantes, hablamos de la filosofía de la educación, es importante que conozcamos que se trata de una disciplina filosófica. Y si se dan cuenta, disciplina, al hablar de una disciplina, significa que es algo que ya fue objeto de análisis, de comprobación y de validación de resultado. Entonces estamos partiendo de principio de cuenta, disciplina me lleva a sinónimo de ciencia, ¿no? Entonces, aquí ya voy indicando que esta filosofía de la educación es una ciencia. Entonces, vemos que es esta disciplina filosófica de tipo práctico. ¿Por qué? Porque es aquella que empieza a interactuar a través de que la educación tiene como elemento importante este proceso de transmisión de información, ¿no? Entonces, de enseñanza-aprendizaje, pues precisamente a partir de este proceso se considera que es de un tipo práctico y que tiene por objeto de estudio a quién?
al hombre, a nosotros como individuos, pero específicamente en cuanto a su forma de ser educable. Y al hablar de la cuestión educable, es todo aquello que posee una capacidad primero intrínseca, es decir, todo aquello que parte de mi yo interno. Por eso, si se dieron cuenta, dentro de los subtemas que comprende nuestro tema primario, que es la filosofía de la educación, por eso se los manejé unidad uno, filosofía de la educación, y luego entonces todos los subtemas, ¿no? Porque son aquellos que tienen una correlación con el tema base. Entonces, ustedes pudieron identificar que venía, por ejemplo, de manera diversa, pero existía la axiología, la ética, la moral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí nos dice que primero la filosofía de la educación toma como objeto de estudio al hombre en cuanto a ser educable? ¿Por qué? Porque si nosotros nos conocemos en mi yo interno, puedo saber qué tanto soy objeto de adaptación, de conocimiento, de estar en este proceso evolutivo, ¿no? Es decir, no puedo decir, no puedo manifestar, yo, María Catalina, conozco todo lo que tiene que ver en relación a los temas tal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces mi yo interno se va limitando, ¿no? Voy teniendo esta barrera dentro del proceso de educación, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente si me cito dentro de mi perspectiva como docente o como alumno, ¿verdad? Pero ya estoy generando una barrera. Entonces, acá nos dice, en cuanto al ser humano o en cuanto al hombre como objeto o como ser educable, ¿qué tanto yo puedo o soy objeto de moldear, ser objeto de este cambio? De esta ola de procesos o de conocimientos, porque la ciencia, al igual que el ser humano, cada vez va evolucionando, ¿no? ¿Por qué? Porque existen nuevas teorías, nuevas formas de justificar, etcétera, y que esto también puede traer consigo una nueva forma de visión en cualquier tema en específico, en educación, en política, en derecho, en lo que nosotros querramos, pero cada suceso o acontecimiento genera un cambio. Y nosotros lo vimos al momento de conocer a la filosofía en la edad antigua, en la edad moderna y en la edad contemporánea, ¿no? Cómo se fue perfeccionando, vimos ahorita, dentro de lo poco que ya les he explicado, cómo empieza a partir de la cuestión cosmológica del agua, el aire, la tierra y el fuego, cómo después, si bien es cierto, fue utilizado como base, pero después se dejó a un lado y ya se empezó a dotar de certeza mediante Sócrates, Platón y Aristóteles a la cuestión racional del hombre, de Gracias. de validar una información a partir de lo que se podía comprobar o medir. Entonces, vemos que así como hasta lo que ahorita vamos, empieza a obtener o a evolucionar, pues lo mismo en la filosofía de la educación, ¿verdad? Entonces, vemos ya analizado la capacidad intrínseca para poder ser educado, empieza también a fundarse el conocimiento, pero el conocimiento ontológico, el conocimiento reflexivo y también el conocimiento causal, y todo ello implica el hombre como un ser educable, un ser sujeto a un perfeccionamiento continuo. Por ello, vemos que también tiene una característica especial la filosofía de la educación, que es la educabilidad, esta forma constante de obtener una información. Vemos que la filosofía de la educación, así como decíamos de la Esto ciencia, es porque todo no me cobro, ya no cobro. No, pero de la ciencia por parte de la observación. Doctor, antes, por favor, de nueva cuenta, pido a quienes se van agregando a la sala, me es pueden por el ir cable. copiando su audio, porque como ya somos muchos en la sala, yo no me bota varias salas, entonces no puedo ir checando quién es la persona que va hablando para poder buscar cómo silenciar su micrófono. Entonces nos apoyemos para que así podamos optimizar nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Entonces les decía que al igual, la filosofía de la educación, al igual que la ciencia, nos dice que parte de la observación. Entonces, al hablar de filosofía de la educación, repito, su punto de partida es la observación. Luego entonces empieza a hacer esta función de ser educable y también de la utilización de la cuestión racional, de qué tanto conozco, de cómo son los alcances en mi conocimiento y cómo también voy obteniendo la información
cómo la voy poniendo en práctica en mi día a día y cómo también empieza este acrecentamiento, ¿no? Porque esto es el fin de la educación, poder ser objeto multidisciplinario, tener nuevos elementos, dotarlos, aplicarlos en nuestro día a día, pero ser mejores. Por eso va de la mano el yo interno, lo que es bueno socialmente hablando, cómo yo puedo intervenir de manera positiva para mi sociedad, pero específicamente focalizado en una educación. Vemos también que la filosofía de la educación tiene su fundamentación en la antropología filosófica, también en la ética, en la pedagogía y luego entonces en la metafísica, que son otras disciplinas que también van de la mano con lo correcto, con lo positivo, con lo socialmente permitido. Por ello también se indica que toda filosofía de la educación tiene elementos como la concepción del ser humano, como esta cuestión de una vida común, de los fines que se persigue como sociedad, que es llegar a un punto positivo para todos y también en formar un criterio educativo. Vemos pues que el ser humano se dice que sin educación no hay una vida correcta en sociedad. Es decir, la educación no únicamente es hablar de una formación en cuanto a un plan de estudios o de una obtención de un grado, sino hablar de educación viene de la forma en que nosotros como personas empezamos a desarrollarnos dentro de una sociedad, ¿verdad? Por ello nos dice los valores, que son todos aquellos que aprendemos desde casa, todo aquello que es bueno, ¿no? Todo aquello que nosotros debemos realizar y que específicamente ahí nos está indicando qué cosa, la forma de establecer una educación. Vemos también que cuando hablamos de este proceso educativo, también es importante que nosotros conozcamos otros alcances de la educación y esta filosofía de la educación, como les decía, tiene también elementos importantes que estudian a la educación, a la pedagogía, a la didáctica, pero en relación con todos aquellos problemas filosóficos que van de la mano con la enseñanza, con el aprendizaje y también con la transmisión del conocimiento. Por ello también al poder informar o al poder dotarnos de conocimientos acerca de la filosofía, podemos quizás también tener otras herramientas al momento de nosotros estar frente a grupo. ¿Por qué? Porque también podemos tener esta cuestión empática, ¿no? A veces quizás nosotros decimos, es que yo estoy enseñando tal tema, ¿no? Pero quizás tengo un grupo en específico que no pone atención o que son alumnos que quizás tienen algún déficit de atención o que quizás estoy trabajando con unos alumnos que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, yo tengo que saber a partir de esta cuestión filosófica de cómo poder transmitir una información correcta, empática, poniéndome comúnmente, como se indica, en el lugar de la otra persona. Puedo también buscar un método o una técnica correcta para que luego entonces exista este correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque aquí no únicamente es identificar qué es lo que el otro necesita, sino también qué es lo que yo necesito, ¿no? A veces, como les decía hace rato, la filosofía es empezar en cuanto a esta forma educable, mi yo interno. No indicar es que yo soy el docente y lo sé todo. No, también indicar en qué estoy fallando o qué necesito para luego entonces poder transmitir esto que se necesita, ¿no? A veces quizás cuestionamos a las reformas educativas, cuestionamos un plan de estudio, cuestionamos, etcétera, ¿no? Pero a veces quizás no empezamos desde nosotros mismos generando un cambio. ¿Cómo yo poder dar un plus, verdad? Yo sé que nuestra labor es ardua, pero también sé que si nosotros queremos generar un cambio, podemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí me dice propiamente esta filosofía de la educación que es precisamente eso. A partir de esta cuestión empática de valores, de lo socialmente bueno, pues también focalizarlo en temas de educación y poder ir de la mano con la forma de enseñar, la forma también de poder lograr este aprendizaje y en este sentido la transmisión de un conocimiento. También como hablamos de la filosofía educativa, pues vemos que como una disciplina filosófica, la filosofía de la educación también centra su estudio en todas aquellas problemáticas acerca de la utilización de los métodos, de los modelos y de las técnicas educativas. Estas vemos que son las bases filosóficas y también son los fines pedagógicos que se pretenden y que por supuesto van a intervenir en todos aquellos factores sociales, las cuestiones culturales, políticas e intelectuales en la educación y también en la transmisión de los saberes.
Es importante también señalar que cuando nosotros hablemos de una filosofía de la educación, tenemos que partir de esta base de la educación. Al hablar de la educación, bueno, ¿por qué nosotros también decimos que entra esta obligatoriedad? Porque si bien es cierto, nosotros al hablar de educación, sabemos que además de que tenemos esta obligación de transmitir una información, pues también en este momento ustedes están ejerciendo un derecho. Y por eso les decía, es la forma correcta de aplicar los métodos y las técnicas, que eso cada uno de nosotros ya lo estudiamos en la licenciatura. ¿Por qué? Porque es una forma correcta de poder transmitir una información, pero no nada más es una forma valorable si tú lo quieres ver desde esa perspectiva, sino es una obligatoriedad. ¿Y por qué te digo una obligatoriedad? Porque si nosotros analizamos el artículo tercero constitucional que nos dice que la educación es un derecho, pero es un derecho ¿qué? Para poder obtenerla en igualdad de circunstancias. Digo, palabras más, palabras menos. Sabemos que la educación es laica, gratuita, obligatoria, pero también debe ser igual para todos. Y si nosotros estamos prestando un servicio, obviamente tenemos que incidir en el proceso de transmisión de información y que el resultado sea igual para todos. Entonces, aquí al hablar de condiciones de igualdad, me está obligando a mí como docente a investigar qué métodos o qué modelos tengo que aplicar en este grupo. Te voy a poner un ejemplo y va muy acorde a lo que ahorita está pasando, ¿no? Estamos cerrando un ciclo escolar y de manera inmediata quizás la secretaría o la institución nos maneja, a ti, docente tal, te corresponde tal grupo, ¿no? Entonces, este es el plan de estudios y tienes que trabajarme qué es lo que vas a realizar, me tienes que hacer una calendarización o una programación, fechas, técnicas, métodos, etcétera, ¿no? Tú ni siquiera sabes el grupo al que tú te vas a enfrentar, entonces no sabes si hay algún alumno o alumnos con discapacidad, si tienes específicamente que potencializar en esto, etcétera, ¿no? Pero tú ya tienes que armar tu plan de estudios y también cómo poder actuar o accionar durante todo el ciclo escolar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al momento tú tienes, llamémosle así, ¿no? Como un borrador de lo que vas a realizar en tu día a día frente a grupo. Pero si ya en la praxis tú te das cuenta que adicional a lo que tú ya planteaste, quizás te encuentras con 5 alumnos que tienen, se me ocurre, una discapacidad visual, con 4 alumnos que tienen una discapacidad auditiva, ¿no? Entonces tú, no, si no llevas algún material que sea específicamente para tales alumnos, cómo va a existir este correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si tú únicamente te pones a hablar, la persona que tiene la discapacidad auditiva, por supuesto que no va a poder comprender absolutamente nada de lo que tú estás manifestando, ¿verdad? Y cada uno de las formas diferenciadas en nuestro grupo, pues también nos va marcando una pauta para poder accionar en cuanto a nuestro conocimiento. Por eso es una filosofía de la educación. Tenemos que tener todas estas herramientas actuales para que luego entonces podamos aplicarlas, porque repito, la educación es precisamente el tema que vamos a desarrollar, pero que tenga que ser para entendimiento general, porque es una cuestión, ¿qué cosa? Obligatoria. Y aquí, en un momento dado, si nosotros no lo hacemos, incurrimos en una omisión y pueden demandarnos. A veces nosotros decimos, es que yo llego al grupo, yo cumplo con en mi hora de entrada, mi hora de salida, yo diserto el tema y yo estoy cumpliendo como docente, ¿no? Pero recordemos que hay sanciones por acción y por omisión, y aquí estamos omitiendo, son delitos por omitir. Aquí estamos omitiendo transmitir una correcta enseñanza, focalizando este estado de necesidad. Y por eso te decía, dentro de la filosofía de la educación, no nada más es conocer qué es lo que yo tengo que hacer o qué métodos tengo que conocer o de dónde surge la filosofía o el porqué de la educación, sino también es conocer los alcances dentro de mi actuar. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y por qué lo manejo tanto? Me dice esta cuestión educable, esta cuestión que emana de mi yo interno, de
de conocer todo aquello que tengo y que voy a explotar en mi grupo, pero también conocer mis limitaciones. Y si hay algunas cuestiones que no domino del todo, pues soy ser humano, pero tengo que estudiarlas. No es una excusa, ¿no? Porque recordemos, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Es decir, porque yo no sabía que incurría en esta sanción, pues entonces yo no soy abogado, me eximo de responsabilidad. No, aquí para la ley me dice, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Tú estás obligado a, si prestas un servicio, conocer todo aquello por acción o por omisión que emana de un resultado, es decir, del por qué la prestación de tu servicio. ¿Y por qué te digo todo esto en filosofía de la educación? Porque trata la filosofía de la educación como elemento importante, llegar a un bien común aplicando los métodos, las técnicas y todo aquello que sea certero en materia educativa. ¿Para qué cosa? Para eliminar estas barreras dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante también que nosotros indiquemos que a partir de esta postura dentro de la filosofía de la educación empieza a gestarse un desarrollo del estudio interdisciplinario en los diferentes campos del proceso de investigación, como te decía, en la pedagogía, en la psicología, en la sociología, en la antropología, en la ética, en la política. Por eso se dice que es interdisciplinaria, porque conjuntan diferentes formas del saber y que todas ellas nosotros como docentes vamos a aplicarlas y utilizarlas dependiendo el grado en el que nosotros nos desarrollemos, ¿verdad? Si nosotros estamos en los niveles básicos de educación o en un nivel de licenciatura o un posgrado como su servidora, pues tengo que utilizar en este sentido, ¿qué cosa? El conocimiento, también identificarlo o moldearlo dependiendo o utilizando un lenguaje jurídico que vaya acorde al grado en el que yo me voy a desarrollar. También entra la psicología porque tengo que saber mi grupo en el cual yo estoy específicamente hablando, si voy a focalizarlo en una zona rural, en una zona urbana, y no por una cuestión de discriminación, no, todo lo contrario, sino también para conocer cuáles son las necesidades, cuál es la idiosincrasia social que en ese lugar en específico, por la cuestión etnográfica, yo tengo que tomar en cuenta para también poder quizás redireccionar algunos temas en el día a día de mi población objetivo, ¿no? Que son mis alumnos. Entonces, todo eso, ven cómo nosotros como docentes, aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, también dentro de la filosofía me dice que tengo que ir más allá de un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la filosofía de la educación da por hecho que nosotros, al menos el conocimiento en los temas lo tenemos, o sea, la filosofía de la educación no me dice, María Catalina domina los temas, sino María Catalina, ¿cómo los transmite? María Catalina, ¿cómo conoce la realidad social? María Catalina, ¿cómo identifica las necesidades que sus alumnos tienen? María Catalina, ¿cómo mide el resultado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, verdad? A veces nosotros quizás pensamos que me va a indicar la filosofía de la educación, qué es la educación, cómo se gesta, etcétera. Repito, la filosofía de la educación conlleva a todo aquello que de manera integral va a llegar al correcto proceso de enseñanza, es decir, cómo voy a lograr el resultado. Pero repito, a partir de el conjunto de elementos que integran el todo en el proceso educativo, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros continuamos hablando dentro de esta filosofía de la educación, también nos indica que dentro de la educación es importante reconocer todas aquellos elementos que se consideran dentro de la filosofía de la educación como una disciplina reciente, ya que como hemos visto desde la antigüedad clásica, los filósofos como Platón y como Aristóteles consideraron una importancia dentro del proceso educativo y para ello establecieron el desarrollo del individuo y luego entonces de la sociedad. También vimos o hemos analizado, porque les dejé que tuvieran a bien dar una lectura a los primeros temas, vemos que aquí empezaron a plantearse estos primeros modelos pedagógicos desde la perspectiva filosófica. Empieza también a existir la relación entre el pedagogo y el filósofo ateniense, que era Isócrates, y que fue uno de los primeros impulsores dentro de un sistema griego, que era el sistema de educación
para la formación de ciudadanos atenienses. Entonces, aquí vemos que empieza a retomarse después por los romanos con el nombre de Humanitatis o Humanitas y que empieza a generar esta nueva forma de conocimiento filosófico, pero ahora en Roma, que nosotros ya lo vimos al principio cuando hablábamos de la filosofía desde su creación que fue en Grecia, ¿verdad? Vemos pues que ya conforme pasaron los años en la contemporaneidad, específicamente durante el siglo XX, la filosofía de la educación fue impulsada por una nueva ola de teorías de desarrollo y también de aprendizaje. También tuvieron diferentes pensadores, psicólogos, epistemólogos, como por ejemplo Jean Piaget, como por ejemplo Vygotsky, como por ejemplo Brunner, como por ejemplo Gardner, ¿no? Quienes cada uno de ellos empezaron a estudiar la génesis y también este proceso de desarrollo y de aprendizaje, primeramente en los niños, ¿no? Cómo se podía aplicar en los niños, cómo existían, si se conjuntaban en binas, primero y segundo grado, cómo se podía medir un resultado, qué técnicas iban a utilizar, si debían estar más en contacto con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y hasta llegar al estudio del comportamiento humano, pero hasta la edad adulta. Entonces, todo esto dentro del proceso evolutivo de estudio, de análisis y de desarrollo empezó a generar nuevas doctrinas y nuevas teorías en el pensamiento. Específicamente también vemos que así como la filosofía, la ciencia y demás se empiezan a relacionar con estas ciencias, bueno, también vemos que la médica y pedagoga, que fue María Montessori, también empieza a tener un impacto importante dentro del proceso educativo porque empieza a desarrollar estudios importantes específicamente, repito, educativos y metódicos que han sido influyentes hasta nuestros días en diferentes instituciones y empieza a crear un nuevo método o modelo de enseñanza que hoy en día vemos que se conoce como el método Montessori y que ha sido estudiado y también aplicado en diversas partes del mundo. También es importante que nosotros empecemos a reconocer esta validación de información porque aquí empezamos a generar estos procesos evolutivos en materia educativa. Hasta ahí, apreciables doctorantes, me indica que nos queda la plataforma 5 minutos para que pueda cerrar nuestra plataforma. Entonces, no me gustaría que quedara de manera trunca algún tema y por tanto también me gustaría ceder el uso de la voz a alguno de ustedes si desea participar, ya sea para abonar o para emitir algún comentario. Adelante, por favor. Ay, entendí. Adelante, compañera Jelly, me parece, les Ah, nombro tal cual como me aparece en la plataforma. Entonces me aparece Jelly, adelante, te escuchamos. hola, buenas tardes, ya regresé. Está lloviendo acá muy fuerte. Les saludo desde Frontera. Y la historia, como decía ahorita, tenía yo un supuesto, una hipótesis, y ahorita con lo que usted nos ha dicho, tengo otra expectativa. Y conforme yo vaya leyendo para realizar las actividades, voy a llegar a una verdad que todavía no sé si es absoluta o errónea. Y en ese proceso voy a ir de construyendo pues mis aprendizajes para ir mejorando. Excelente, Jelly. En efecto, ahorita tú lo que realizaste fue propiamente la validación de ciencia, ¿verdad? A partir de un método intuitivo, de una respuesta inmediata, pasar luego entonces por este proceso de sistematización o de obtención de información y luego entonces llegar a un resultado. Excelente, Jelly. Muchísimas gracias. Apreciables doctorantes, ¿alguna otra participación? Lo pueden realizar. ¿Nadie más? Entonces, si ustedes me permiten, adelante, compañera Delta Elide, adelante. Ok, sí, es que hay una parte que, bueno, desde lo que yo había leído, no había caído en cuenta que es como esta parte del compromiso que aunque en el que yo tengo que estar preparada, obviamente tengo que validar, tengo que experimentar, tengo que llegar en todo este proceso, ¿no? Que le hace disciplina, que le hace ciencia, pero lo que yo no había tomado en cuenta es que esta parte de que si yo omito algo o si yo desconozco Todas. algo, esto, o sea, esto implica que es que no lo debo de omitir, vaya, que yo tengo que saber
también esta parte, esta ignorancia de la ley que no me debe eximir de que yo la cumpla. Esta parte yo no la había considerado, al menos no lo había leído dentro de esta parte de la filosofía, que creo que a lo mejor debe venir también desde esta parte de axiología, de los valores y de donde está fundamentada, pero al menos a mí me compromete más. Por ejemplo, yo trabajo en educación especial, trabajo con chicos con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Entonces, a veces hay partes que desconocemos de los diagnósticos o que son sintomatologías nuevas en los alumnos. Entonces decía yo, ¿esto desde dónde se agarra? Sí hay una parte, obviamente, aquí hay una parte legal que yo debo conocer para no ser omisoria y no lo había contemplado hasta que usted lo comenta. Las demás cosas las entendí bastante bien, pero sí hoy me salta bastante y me quedo con esto de que no tengo que dar pauta a omitir. Claro, me estoy construyendo también dentro de lo que voy leyendo y voy aprendiendo, pero en este seguirme construyendo no puedo dar pauta a las omisiones por esta parte que es de derecho para mis alumnos y que habitualmente siento que en algunos diagnósticos es algo en lo que puedo ir cayendo o que me ha pasado. Excelente, gracias, Elide. Y hago un paréntesis, únicamente, bueno, si algún otro doctorante también trabaja específicamente con alumnos que tengan algún tipo de necesidad educativa especial, ahora denominada inclusión educativa, porque ya es erróneo hablar de una necesidad educativa especial, con las reformas que se han realizado y es inclusión educativa. Te recomiendo, Elide, que leas la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que se conoce por sus siglas CIF, que es CIF. Aquí, a nivel internacional, como México forma parte de la comunidad internacional, existen tratados internacionales que son aplicables específicamente a personas con discapacidad, a niños. Y aquí te maneja todos aquellos instrumentos jurídicos locales. Te hablo de México.